Bienvenidos a otro episodio de Cyber Podcast for You. Hoy nos sumergimos en una historia fascinante, casi de película, sacada de los rincones más oscuros de Internet. Vamos a hablar del caso conocido como Oxy Monster. Exacto. Un personaje que operaba en la llamada Dark Web, comerciando con sustancias ilícitas. Y lo interesante es cómo una serie de errores bastante humanos y algo de tecnología llevó a su identificación y captura. Sí, tenemos fuentes que detallan una investigación súper compleja. Mezcla tecnología, criptomonedas, fallos de seguridad. Nuestra misión hoy es desgranar un poco todo esto. Cómo funcionaba este mercado negro, las técnicas para rastrear a esta gente y sobre todo qué nos enseña sobre eso del anonimato en línea. Pues sí, un caso con muchas capas. Vamos a ello. Empecemos por el protagonista, Oxy Monster. Este era su alias, claro. Era vendedor, pero ojo, también llegó a ser administrador en Dream Market. Y Dream Market no era cualquier cosa, ¿eh? Era uno de los grandes mercados de la Dark Web en su momento, sobre todo después de que cayeran otros como Silk Road o Alphabay. Se registró en mayo de 2015 y en solo 6 meses, ¡zas!, ya era administrador. Vendía principalmente oxicodona y Ritalin, aunque luego se vio que tenía más cosas en el catálogo. Un ascenso meteórico, la verdad. Sí, muy rápido. Y para operar, pues usaba lo típico de estos entornos. Necesitabas Tor, el navegador este que oculta tu dirección IP real para poder entrar siquiera. Claro, para el acceso anónimo, digamos. Eso es. Y luego para hablar con los compradores usaban PGP, Pretty Good Privacy, un sistema de cifrado para que nadie más pudiera leer los mensajes, como las direcciones de envío y eso. Fundamental para mantener la privacidad de los detalles de la transacción. Totalmente. ¿Y los pagos? Pues casi siempre en criptomonedas, Bitcoin sobre todo. En aquella época existía la idea bastante generalizada de que Bitcoin te daba anonimato total. Ajá. Y ahí, precisamente ahí, es donde la cosa empieza a torcerse para Oxy Monster, ¿verdad? Porque eso del anonimato total del Bitcoin no es tan así. Exacto. Es más bien seudónimo. O sea, no es anónimo del todo. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las transacciones quedan registradas públicamente en la blockchain. El famoso libro de contabilidad digital. Ni más ni menos. Es público, cualquiera puede verlo, aunque no veas nombres reales, ves direcciones. Y las autoridades, en este caso la DEA, empezaron a seguir la pista de Oxy Monster justo por ahí. ¿Y cuál fue la clave? ¿Cómo empezaron a tirar del hilo? Pues por un detalle que parece increíble. Oxy Monster publicaba una dirección de Bitcoin en foros públicos ¿Una dirección pública? ¿Para qué? para recibir propinas. Propinas. Vaya. Eso suena a un descuido bastante básico para alguien en su posición, ¿no? Administrador de un mercado negro. Pues sí, un fallo de seguridad operacional, lo que se llama OPSEC. Y esa dirección fue el cabo del que empezaron a tirar. Me imagino que rastrear eso no sería fácil aunque tuvieran la dirección. No, no fue sencillo, pero demostró que la blockchain, aunque compleja, se puede analizar. Vieron que Oxy Monster no siempre usaba tumblers. Los tumblers son como mezcladores de Bitcoin, ¿no? Para ocultar de dónde viene el dinero. Exacto. Servicios que mezclan tus monedas con las de otros para hacer difícil seguir el rastro. Como él no siempre los usaba, pudieron seguir algunos de sus fondos. Y los siguieron hasta una casa de cambio, una plataforma llamada localbitcoins.com que tenía sede en Finlandia. Finlandia. ¿Y qué encontraron ahí? Bueno, esta plataforma no pedía una identificación súper exhaustiva en aquel momento, pero la cuenta asociada a las transacciones de Oxy Monster usaba un nombre de usuario muy concreto, Valerius. Valerius, ostras. De un alias como Oxy Monster a un posible apellido real. Eso ya es un salto importante. Un salto enorme. Los investigadores buscaron ese apellido, Valerius, y dieron con Gal Valerius, un ciudadano francés de 36 años por aquel entonces. ¿Y cómo confirmaron que era él? Supongo que mirarían redes sociales y demás. Justo, empezaron a mirar sus perfiles públicos, Twitter, Instagram, y encontraron cosas curiosas. Su forma de escribir se parecía a la de Oxy Monster. Por ejemplo, usaba mucho la palabra cheers, salud, en inglés. Ciertos tics al escribir, el uso de exclamaciones. Pequeños detalles que van sumando. Sí, pero la conexión más extraña y al final decisiva fue su afición, ¿Una afición? ¿Qué afición? las barbas. Gal Valerius era un entusiasta de las barbas. Competía en concursos de barbas. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que su barba fue una pista clave? ¿En serio? Pues sí,
parece de película, pero así fue. Era un competidor internacional de barbas y bigotes. Los agentes descubrieron que tenía planeado viajar a Austin, Texas, para el Campeonato Mundial de Barbas y Bigotes. Esto era en septiembre de 2017. Vaya. O sea, que sabían dónde iba a estar físicamente. Una oportunidad de oro. Exacto. Planificaron su detención. Lo interceptaron durante una escala en el aeropuerto de Atlanta, el 31 de agosto de 2017, justo antes de llegar a Austin. Vale, lo detienen. Pero detenerlo es una cosa. Probar sin lugar a dudas que Gal Valerius era Oxymonster, eso es otra historia. Necesitaban pruebas contundentes. Y ahí vino el segundo gran error de Valerius. En el control de aduanas le dijeron que era una revisión rutinaria, aleatoria, de sus dispositivos electrónicos. Le pidieron acceso a su portátil, a sus teléfonos. Uf, ¿y él accedió? Sí. Probablemente pensó que era un trámite estándar o quizá no calculó bien el riesgo. El caso es que accedió y desbloqueó los dispositivos él mismo. ¡Qué error! ¿Y qué encontraron? Pues de todo. En el portátil encontraron la aplicación Tor instalada, claro, encontraron las credenciales de acceso a Dream Market, también una cartera de Bitcoin con el equivalente a unos $500.000 y lo más importante, la prueba definitiva, la clave de cifrado PGP asociada al usuario Oxymonster. La clave PGP. Eso es como la huella digital en ese mundo. Inequívoco. Exactamente. No había duda. Gal Valerius era Oxymonster. Se acabó el juego para él. Madre mía. Un fallo garrafal de OPSC, de seguridad operacional. Desbloquear tú mismo tus dispositivos ante las autoridades, cuando tienes tanto que ocultar. Un fallo de manual, sí. Con todas esas pruebas, el arresto fue inmediato y formal. Las investigaciones posteriores, además, lo vincularon a otros mercados como Silk Road 2, Alphabay, Hansa. Usaba otros alias también, como Geena. O sea, que no era un jugador pequeño, precisamente. No. Al final, enfrentado a la evidencia, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de cargos relacionados con la distribución de Oxycontin y Ritalin, y como parte del acuerdo entregó criptomonedas por valor de unos $700.000. En octubre de 2018 fue sentenciado a 20 años de prisión. 20 años. Es fascinante ver cómo se derrumbó todo. Demuestra que esa idea de la dark web como una fortaleza inexpugnable, anónima, pues tiene fisuras. Tiene muchas fisuras. Incluso operadores con experiencia, como Valerius, que llegó a ser administrador, cometen errores básicos de seguridad. Reutilizar direcciones de Bitcoin para propinas, no usar siempre mezcladores, dejar rastros de tu personalidad, de tu forma de escribir, incluso de tus aficiones como las barbas. Es que parece mentira lo de la barba. Ya ves. Al final, fue una combinación de factores. La trazabilidad de Bitcoin, que aunque no es perfecta, existe. El análisis de esa información pública de la blockchain, la inteligencia más tradicional, buscando conexiones en redes sociales, y sí, un golpe de suerte o un detalle esperado como la competición de barbas. Todo eso junto rompió esa capa de anonimato que él creía tener. Exacto. Nos muestra que la línea entre tu identidad digital oculta y tu yo real es mucho más fina y porosa de lo que mucha gente piensa, incluso los que operan en esos entornos. Entonces, la reflexión final que nos deja este caso es potente, ¿no? Con la tecnología de rastreo mejorando constantemente, con los métodos de investigación que combinan lo digital y lo real, ¿queda realmente algún espacio digital que sea impenetrable? ¿Es posible mantener un anonimato absoluto y a largo plazo en línea? O quizás es solo cuestión de tiempo, recursos y de que alguien cometa un pequeño error para que esa máscara digital, tarde o temprano, acabe cayendo. Da que pensar, desde luego. Una historia increíble, la de Oxymonster. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Un caso que ilustra perfectamente los riesgos y las realidades del supuesto anonimato en la red. Gracias por escucharnos en Cyber Podcast for You. Esperamos que este análisis os haya resultado interesante. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado y dejarnos vuestros comentarios. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido. Hasta la próxima.